Estamos en FutureCom 2012, tenemos una entrevista con Eric Conta, que es COO de GlobeNet, la empresa de cables submarinos de hoy. Eric, bienvenido a las entrevistas de FutureCom. Muchas gracias. Contanos un poco cuál es el último anuncio que hizo GlobeNet este lunes. Con gusto. GlobeNet anunció dos cosas. La primera de ellas, que nosotros estamos haciendo una expansión de la red de GlobeNet. Estamos utilizando tecnología de 40 gigas en el cable submarino y vamos a llevar la capacidad iluminada que tenemos en el sistema de 560 gigas que tenemos hoy a 1.2 terra. O sea, estamos duplicando la capacidad del cable. La segunda parte del anuncio es que completamos los trials o pruebas de la tecnología de avanzada de 100 gigas por lambda o por longitud de onda en cable submarino. Y es un anuncio muy relevante porque estamos en realidad future proofing, como se dice la red de GlobeNet, ¿no? Si tú miras la tecnología de cables submarinos, la mayoría de cables que hay hoy en América Latina, los modernos, fueron todos construidos con tecnología de 10 gigas por lambda. Y el diseño inicial de nuestro cable de 4 pares de fibra te daba una totalidad de 1.2 terra. Entonces, al tú poder incluir o utilizar nueva tecnología en la misma fibra, te permite ampliar muchísimo la capacidad de lo que el sistema te aguanta. Entonces, en este caso, el anuncio es doble porque es muy importante resaltar el hecho de que nosotros hoy estamos ya entregando capacidad equivalente a lo que fue el diseño original del cable. Pero adicionalmente estamos demostrándole al mercado que podemos crecer más de 10 veces en la infraestructura que nosotros tenemos hoy. Entonces le estás dando vida adicional al sistema que tienes, ¿no? Y eso permite hacerle frente al crecimiento tanto orgánico que tú tienes en los países, principalmente de banda ancha, de 4G LTE y lo que sucede, vamos a decir, en nuestros mercados, pero también nos da suficiente capacidad para poder atender los eventos más importantes que vamos a tener en el Brasil, que es Confederaciones, la Copa Confederaciones el año que viene, el Mundial de Fútbol y después las Olimpiadas. Claro. Estas pruebas que me estabas comentando con tecnología 100 gigas coherente, ¿cuándo podrían estar listas para el mercado? ¿Cuándo podrían estar operativas? Mira, la prueba nosotros ya las terminamos, es decir, tuvimos una serie de proveedores que trajeron sus equipos a nuestras estaciones de cable y en vivo se hicieron unas pruebas sobre un par de fibras oscuros que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, la tecnología ya está. Es un tema de que ellos tienen que terminar de empaquetar el producto y lanzarlos al mercado. Nosotros creemos que para el año que viene, en nuestro próximo upgrade, ya vamos a empezar con tecnología de 100 gigas, ¿no? Entonces, si tú ves, la tecnología de 10 gigas la hemos tenido prácticamente del año 2002, 2003, y 10 años después la estamos cambiando por 40. Pero 40 solamente es un paso intermedio, ¿no? Y ya sabemos que la de 100 la podemos soportar y por ende la vamos a implementar en el momento que tenga sentido económico y sea viable su implementación. Okay. ¿Cuál es el porcentaje de utilización que tienen las redes de GlobeNet actualmente? Oye, nosotros, o sea, si tú ves los números que estamos anunciando, para el momento que terminemos el upgrade que tenemos ahorita, vamos a tener 1.2 terra. Tenemos 4 pares de fibra, con tecnología 100 gigas llegamos por encima a los 10 terra, entonces estamos utilizando el 10% de la totalidad de lo que el cable puede soportar, ¿no? Digamos, lo que contratan los operadores, la capacidad que contratan los operadores, ¿qué porcentaje es de ocupación aproximadamente? No, el 100% de la capacidad que está sobre el cable nuestro son operadores y ISPs o proveedores de contenido, ¿no? El modelo de negocio nuestro es un modelo de lo que se llama Carriers to Carrier. O sea, nosotros vendemos al operador o vendemos a los grandes ISPs capacidad, ¿no? América Latina quizás es un poquito diferente a otros mercados más desarrollados del mundo, en el sentido de que lo que realmente empuja el uso de capacidad es el Internet, ¿no? Entonces, si tú tienes baja penetración de Internet de banda ancha en un país, por los próximos años vas a tener crecimiento. Y lo que tienes que estar listo como operador es de tener suficiente disponibilidad
para estar delante del mercado, ¿no? Porque el momento que el operador local termine de hacer su implementación de su red, o sea banda ancha, o esté montando IPTV, o esté implementando una red 4G, tienes que tener el tubo, ¿verdad?, que te lleva, vamos a decir, del Brasil, te lleva a los Estados Unidos, donde tú tienes el corazón del Internet en el día de hoy. Claro. Imagino que ustedes deben tener más o menos un estudio, una perspectiva de cuáles son los países que más van a crecer en el consumo de datos o cómo están creciendo. ¿Cómo está el panorama en ese sentido? Mira, América Latina, independientemente de cuál estudio tú escojas, independiente, vas a ver que tiene una de las ratas de crecimiento más grandes de todo el mundo hoy en día, ¿no? Cada país crece a una diferente velocidad, ¿no? Brasil obviamente es el más grande, quizás es 10 veces más grande de lo que es una Colombia o una Venezuela, pero un crecimiento sostenido, ¿no? Típicamente estás hablando entre el 20-30% más, en algunos casos cuando vienen esos picos de video, te viene un pico de 4G, vas a ver un crecimiento en algunos casos mayor al 50%, ¿no? Pero si tú das una visión a todos los países de América Latina, te das cuenta que todos están creciendo de una manera o de otra, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho que primero han bajado los costos, tanto de la parte internacional, pero también del costo de acceso al usuario, ¿no? Por otro lado, en Brasil en particular, tú tienes la emergencia de una nueva clase media que tiene lo que llamas disposable income, ¿no? Para poder verdaderamente darse el lujo de tener servicios que quizás antes no tenían. Y ese es un proceso que es imparable, ¿no? Claro. Ahora, cuando uno mira el mapa de los cables submarinos en el mundo, bueno, ve las conexiones entre Estados Unidos y Europa y Estados Unidos y Asia, y ve una cantidad de cables impresionante. Y cuando vemos América Latina, no se ve esa cantidad de cables, ¿no? Obviamente tiene que ver con una realidad de mercado. Pero, ¿me podrías contar un poco cómo es el panorama de los cables submarinos en la región, nuestra región? Sí, cómo no. Fíjate, construir un cable como el de GlobeNet llevó una inversión de más de 1.100 millones de dólares. Y nosotros, desde que tenemos el activo, nosotros se lo compramos a 360, hemos venido haciendo inversiones cada año en crecer la infraestructura del cable, ¿no? Estos cables no son baratos, o sea, y obviamente en el año 2000 y anterior al año 2000, la época del go-go, como mucha gente le habla del .com, se hicieron grandes inversiones esperando una explosión de Internet. Esa explosión que se esperaba al comienzo de los años 2000, la estás empezando a ver es ahorita, porque el tiempo que tomó para desarrollar la red terrestre, para llevarle el Internet a la población, para que el nivel de la clase media suba, el precio baje, nos tomó 10 años. ¿Okay? Obviamente han habido varios anuncios de proyectos de cable en la región. Hay algunos de ellos que se han dado o se están dando. Tú tienes, por ejemplo, el caso de Telmex, que anunció un cable, lo van a tener listo para la segunda mitad del año que viene, cable que llega a diferentes países, pero principalmente Colombia y Brasil. Tú tienes varios anuncios de cables hacia el Brasil, pero en realidad tienes pocos proyectos reales. Es decir, para tú poder arrancar un proyecto de esta magnitud, o sea, un cable que te cueste 150 a 300 millones de dólares, que es un pedacito de cable, tienes que tener un caso de negocio que tenga sentido, ¿no? Y tienes que tener por detrás el financiamiento para no solamente poder comprar el cable, instalar el cable, pero lo vas a tener que operar por los próximos 25 años, ¿no? Entonces el caso de negocio tiene que ser sólido. Yo estoy seguro que en esta región vas a empezar a ver más cables. En algunas áreas hay países que no tenían, por ejemplo, cables, y es por eso que nosotros, cuando analizamos el mercado, hemos también hecho inversiones en extender servicios, ¿no? Si tú has visto la red de GlobeNet, nosotros hicimos una extensión terrestre para llegarle al Brasil por el norte y poder dar servicio a Manaus, una ciudad de más de 2 millones de habitantes, que antes solamente tenía comunicación satelital. Por otro lado, hicimos extensiones terrestres a Colombia, y ahora que el mercado de Colombia realmente está despegando, nosotros estamos haciendo una inversión para extender el cable submarino de GlobeNet a la costa atlántica de Colombia también, ¿no? Y Colombia es un país donde tú tienes, por ejemplo, operadores como ETV y UNE, y principalmente UNE, que ha hecho una gran inversión tanto en 4G, el primer operador de América del Sur en tener 4G LTE,
y también son pioneros en IPTV. Entonces todo eso demanda capacidad. Y si el contenido principal es Internet, hoy en día o está en los Estados Unidos o transita a través de los Estados Unidos. Entonces necesitas buena infraestructura para hacerlo. En el Caribe hay una serie de proyectos que se están dando mucho más pequeños en escala, porque obviamente la densidad de la población es mucho más pequeña en las diferentes islas, ¿no? Yo pienso que Brasil es un mercado obviamente que está creciendo, es muy atractivo para inversionistas, y yo me imagino que de todos esos proyectos por lo menos va a haber quizás uno o dos que eventualmente se den, ¿no? Lo importante en nuestra región es matar el mito que no hay capacidad. Eso no es correcto. Es decir, en nuestro caso, como tú preguntabas antes, tenemos solamente un 10% de utilización, pero tú ves otros cables que quizás tienen el 20 o 30%. Es decir, hay suficiente espacio y hay la tecnología para poder seguir sirviendo el mercado latinoamericano. O sea, no es un problema de capacidad, ¿no? Okay. En los últimos 2 o 3 años hemos visto un montón de iniciativas, sobre todo de los gobiernos de América Latina, para impulsar redes de backbone. ¿Cómo impacta eso en el negocio de capacidad submarina? Oye, déjame decirte, yo aplaudo a todos los gobiernos por esas iniciativas. De verdad, a mí me parecen que fíjate, en una vida pasada, yo estaba en el San Diego Supercomputer Center en California, y nosotros creamos la red NSFNet, que es el National Science Foundation Network, que interconectó 5 centros de supercomputación. Eso creó el backbone de la red de Internet. ¿Okay? Entonces el gobierno americano hizo una inversión muy grande en esa época para conectar todas estas redes. ¿Okay? Y hoy en día es parte del core de la red de Internet. ¿Okay? Yo pienso que es muy difícil para un operador llegar a ciertos sitios, a cierta población, porque las inversiones que hay que hacer a nivel terrestre son gigantescas. Entonces, quizás el caso de negocio no les da, ¿no? Y ahí es donde viene el gobierno. O sea, el gobierno tiene un gran poder de poder ayudar a la democratización del Internet, a mejorar lo que es la educación de cada país, a mejorar lo que son estos servicios de telemedicina, si ellos primero entran en un proyecto de apoyo al país, si hacen inversiones en sitios donde no compiten con el operador y donde se buscan lo que llama el brasileiro, por ejemplo, parcerías, ¿no? Partnerships estratégicos, ¿no? Nosotros creemos mucho en eso. Si no fuese por esas relaciones estratégicas que nosotros hemos cultivado por muchos años, por ejemplo, como la que tenemos en Venezuela con CanTV o como con UNE y ETV en Colombia, nosotros no estuviésemos emanados. Entonces, en la unión está la fuerza. Yo creo que es clave tú poder sentarte de tú a tú en una reunión y decir, mira, vamos a montar algo que tenga beneficio para nosotros, pero le estamos dando un beneficio importante al país. Y yo pienso que los gobiernos deben hacerlo. La pregunta es cómo, ¿no? Y cómo vas a ayudar a crear estas redes. Yo creo que Colombia tiene un caso que esperemos sea muy exitoso. Brasil tiene el plan de banda larga nacional. Y eventualmente eso va a crear una super autopista de información que permite la interconexión y dar servicios, sobre todo a aquellas localidades que no tienes cómo llegar de una manera económica sustentable, ¿no? Okay. Buenísimo. Eric, te agradezco mucho tu participación en las entrevistas del boletín oficial de FutureCom producido por Telesemana. Muchas gracias a ti, ¿no? Muchas gracias.